Bueno, vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor. Te invito allí que busques en el libro de Santiago, capítulo 5, y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde el verso 1 al verso 3. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Gloria al Señor. Bueno, en los capítulos anteriores veníamos aprendiendo lo que el apóstol Santiago nos enseña, lo que era el vivir por fe, el que nosotros debemos de no tener amistad con el mundo. También hablábamos allí de que no nos debemos de gloriar del día de mañana, no debemos juzgar al hermano. ¿Cuántas cosas hemos aprendido en estos capítulos anteriores a través de nuestro hermano Santiago? Gloria al Señor. Hoy dice allí: vamos ahora ricos. En la palabra del Señor conseguimos todo tipo de enseñanza. Dios se dirige a todas las personas, porque el deseo de Dios es que todas las personas sean salvas y todos vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí dice: ahora ricos, llorad y aullad. Qué tremenda palabra que da el apóstol Santiago, donde ciertamente en este mundo nosotros cuando vemos a un rico, pues vemos a la persona rica que anda erguido, que anda con una postura de altura, porque tiene dinero, habla duro, porque llega a algún lugar. Muchas veces usted cuando va a comprar y no tiene mucho dinero, usted primero pregunta el precio. Mira, ¿cuánto cuesta aquello? ¿Cuánto cuesta el kilo de aquello? Porque usted no quiere quedar avergonzado que quizás pide el kilo de aquello y no le alcanza el dinero para cancelarlo. Pero allí dice la palabra del Señor: llorad y aullad. El apóstol Santiago les dice a los ricos: llorad y aullad. Y es tremendo, hermano, porque dice: por las miserias que os vendrán. En estos tiempos quizás el rico que está confiado en sus riquezas, el apóstol Santiago le dice que van a venir miserias. No es que la palabra del Señor condena a los ricos, no, en ninguna manera. Vemos en otras partes de la palabra del Señor donde más bien se aconseja a los ricos a que sean buenos, que sean ricos en buenas obras, que no sean orgullosos, que no sean altivos. O sea que no condena la palabra del Señor a la persona que tiene dinero. Pero en este capítulo, allí el apóstol Santiago dice que lloren y que aúllen los ricos opresores, aquellas personas que son orgullosas, que son altivas. Y dice: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. ¿Por qué? Porque son personas que acumulan. Son personas que tienen su confianza en cuanto tengo, eso es lo que vale. Están allí, no son personas que quizás van obteniendo el dinero y lo van invirtiendo para el bienestar quizás de otras personas o para estar allí quizás produciendo. Son gente que tienen pero para acumular, y esto es un mal, es una cosa que no nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol da a entender que estas riquezas no tienen ningún valor eterno, y hemos dicho una y otra vez que de muchas maneras que la persona cuando muere no se lleva nada de lo que ha acumulado aquí en la tierra. Y por eso dice allí que sus riquezas están podridas y sus ropas están comidas de polilla. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, hermanos, a que no acumulemos. Muchas veces tenemos el closet lleno de ropa. Cuánta cantidad de trapos, hermanos, que nosotros a veces acumulamos, y muchas veces siempre nos ponemos la misma ropa. Yo soy una de esas personas, casi siempre cargamos la misma ropa, pero
por el hecho nada más de decir que tenemos allí, acumulamos y eso se llena de polvo y de polilla, hermano. Que Dios nos ayude a nosotros a que verdaderamente seamos personas sencillas, hermano, porque el mundo hoy en día nos hace creer que eso es lo que vale. Cuánto trapo tengo, cuánto zapato tengo, eso es lo que hace sentir a la persona bien, y no debe ser así. La Biblia nos enseña que el cuerpo es mucho más que el vestido. Nosotros debemos de valer no por lo que tenemos, sino por lo que somos en Cristo Jesús. Y dice allí: vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Como les venía diciendo, son aquellas personas que acumulan y creen que con ese dinero, con todo lo que han acumulado, pues tienen la seguridad de la vida eterna. No dependen de Dios, sino que dependen de lo que han acumulado. Y sabemos pues que nada de eso en el día final o en el día de su muerte les va a salvar. Así que hoy, si hay alguna persona que está allí escuchando, es una persona rica, adinerada, no se asuste, no vaya a decir, bueno, entonces yo estoy condenado porque soy rico. No, de ninguna manera, sino que usted pueda analizar esta palabra y que usted pueda poner su confianza en el Señor y sea rico en buenas obras, y que atesore buenas obras para el día final. Cuando llegue el día de que usted se vaya de esta tierra, usted no va a llegar delante de la presencia del Señor diciéndole, mire todo el dinero que acumulé, Dios, no, porque eso usted lo va a dejar aquí, sino que usted pueda presentar una vida santa, una vida agradable delante del Señor, que eso sí le va a abrir las puertas del reino de los cielos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos, hermanas, amigos. La paz de Dios sobre sus vidas. Estamos estudiando este libro de Santiago, me corresponde desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Y dice así: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían secado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. El apóstol Santiago aquí está hablando acerca de las riquezas o de los ricos, pero no de los ricos, hermanos, piadosos, sino aquí dice el título, de los ricos opresores. No es que Dios esté en contra de la riqueza, el deseo de Dios es que nosotros seamos prosperados, que nosotros tengamos salud, tengamos bienes, es el deseo de Dios. Y la riqueza es un don de Dios. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios enriqueció a Abraham, dice la palabra del Señor que Dios lo hizo riquísimo. Dios enriqueció a Isaac, dice la palabra del Señor que Isaac sembró en aquella tierra y Dios la bendijo, y la tierra produjo el fruto al 100 por 1, y Dios enriqueció a Isaac, y dice la palabra del Señor, y lo engrandeció. Dios también enriqueció a Job, y vemos la palabra del Señor, dice ahí que Job era rico, tenía muchos bienes, pero no era un rico allí opresor, sino que eran personas que, aunque eran ricas, le servían al Señor con gratitud, y eran hombres de fe que vivían para el Señor aunque eran ricos. Así que no es la condición del ser rico que te aleja de Dios, sino es tu actitud. Estos ricos que habla aquí el escritor Santiago, eran personas que eran opresoras, que querían, hermano, saciar su hambre de riqueza, no importando a quién se llevasen por el medio. Y hay 4 cosas aquí que el escritor Santiago manifiesta. Número 1,
lo dijo la hermana Verónica, el acumular riquezas excesivamente. En la antigüedad las riquezas se medían por cantidades de trigo, de vestido, de todo aquello. Si vemos la historia de aquel hombre que el Señor Jesús habló y le dijo que cuando este hombre vio lo que tenía, dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a destruir mis graneros, lo voy a hacer más grande y después que estén bien llenos, voy a decir, alma mía, muchos bienes tienes, deleítate, gózate. Y dice la palabra ahí que el Señor le dijo que esa misma noche venían por su vida y que todo lo que había guardado, para quién lo había guardado. Y esta gente aquí que habla en los versículos que leyó nuestra hermana Verónica, eran personas que acumulaban mucho y como acumulaban granos, trigo, todo esto, muchas veces ese trigo se dañaba y en vez de dárselo a los pobres que tenían necesidad, preferían que se dañaran allí, se enmohecieran. Y es por eso dice que sus riquezas estaban enmohecidas, porque se les dañaba todo eso y ni ellos ni nadie se los consumía. Y eso era pecado o es pecado delante de la presencia del Señor. Hoy sucede muchas veces lo mismo. Gente que compra desmedidamente alimento y se dañan en las neveras y eso tiene una consecuencia delante de la presencia del Señor. Otra de las cosas que juzga aquí el apóstol Santiago es que se retenía el jornal. En la antigüedad se trabajaba por el jornal diario y cada familia era tanta la pobreza que cada uno esperaba recibir su paga diaria para poder comer al día siguiente. El día que quizás no le pagaban, al otro día quizás había hambre en la casa. Y el versículo 4 dice, he aquí el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño les ha sido pagado, no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Imagínese hoy en nuestros días, en nuestros tiempos, que quizás usted cobre quincenalmente o mensualmente y que ese mes no le paguen. ¿Cómo hace usted el siguiente mes? Se la ve uno en bastante aprieto. Bueno, imagínese la condición de esta gente que tenía que recibir su jornal diario para poder comprar la comida el siguiente día. Y dice ahí que el clamor subía a la presencia del Señor porque por engaño no les había sido cancelado. Si tú tienes obreros a tu cargo, cancélale su semana, su quincena, su mensualidad a tiempo, porque hoy también ese clamor sube a la presencia del Señor. Otra de las cosas que el Señor condenaba, o que el escritor aquí de Santiago condenaba aquí, era que estas personas vivían en deleite, habéis vivido en deleite sobre la tierra, y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habían vivido en deleites. La palabra disoluto quiere decir esto, que vive desenfrenadamente en los placeres. Esta gente, como tenía riqueza, como tenía, hermano, muchos bienes, vivía constantemente en fiesta y comiendo. Una cosa es comer para reponer la fuerza y otra cosa es comer por comer y comer. Esta gente vivía en esta condición. Y el Señor pues condena toda esta cosa. Y el versículo 6 dice, habéis condenado y dado a muerte al justo, y él no os hace resistencia. Muchas veces la gente que tiene poder no le importa quién se lleve por el medio. Esta gente que habla aquí el escritor, habían dado muerte al justo, porque muchos de ellos se habían, hermano, quizás muerto, desmayado en su diario de trabajo al no haber sido cancelada su paga, su jornal, y muchos desfallecían. Ayúdenos el Señor, hermano, para que nosotros no seamos opresores. Dios quiere bendecirnos, pero la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Si Dios te bendice, hermano, bendice a otros. La Biblia dice en el libro de Timoteo, hermano, que a los ricos de este mundo manda que no pongan su confianza en la riqueza, sino en Dios que nos da todas las cosas
para que la disfrutemos. Si Dios te da algo, si Dios te bendice en abundancia, sé generoso y ayuda al necesitado. Extiende tu mano para con aquel que no tiene y Dios te va a seguir bendiciendo y te va a seguir engrandeciendo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga. El versículo del 7 al 9 dice así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Bueno, aquí la palabra del Señor ya nos viene diciendo acerca de que tenemos que ser pacientes y orar, esperar en el Señor, así como Santiago ponía ese ejemplo, así como el labrador, el que cultiva, con paciencia espera el fruto de aquella cosecha que ha sembrado. Bueno, que asimismo nosotros tenemos que tener paciencia, esperar en las cosas del Señor, esperar en su venida. En este caso nos dice, ¿verdad? Nosotros no debemos tener la venida del Señor como tardanza. Yo tengo unos cuantos años aquí en la tierra y bueno, desde que tengo uso de razón, siempre he escuchado que el Señor ya viene y nosotros debemos creer en eso. Así pasen los años, nosotros debemos creer que la venida del Señor ya está cerca y no debemos tomarla por tardanza y debemos tener paciencia, así como el labrador, ¿verdad? Yo recuerdo que en mi casa yo sembré una planta de guanábana porque me gusta mucho y al año y medio o al año nosotros nos vinimos para acá. Y recuerdo que todavía nada que daba fruto. Y hace poco mi papá me mostró la foto de la cosecha que ya tiene. Han pasado alrededor, creo que 3 años desde que sembramos esa planta y 3 años después entonces ha empezado a dar fruto y tiene una buena cosecha, ¿verdad? Entonces durante 3 años estuvo preparándose esa planta para dar el fruto. Y así mismo somos nosotros en las cosas del Señor. Debemos tener paciencia. A veces oramos y queremos que Dios nos responda a la semana, cuando realmente Dios sabe cuál es el tiempo perfecto vamos a obtener las cosas que Él quiere para nosotros. Él conoce nuestro futuro, pero a veces nosotros queremos que Dios nos resuelva ya lo que nosotros necesitamos aquí en la tierra. Pero debemos tener paciencia, porque cuando somos pacientes, nosotros obtenemos las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor y al tiempo perfecto de Él, y las cosas se conducen de mejor manera. Nosotros debemos tener paciencia, así como la Biblia nos habla de la historia de José, que él tuvo un sueño donde soñaba que era sus hermanos y su padre y su madre se inclinaban ante él, y aunque tuvo ese sueño muy de joven, bueno, luego su historia fue triste, si nosotros lo podemos ver así. Sus hermanos lo vendieron, se fue como esclavo, luego fue encarcelado. Pero aquí vemos algo muy bonito en la historia de José, ¿verdad? Que él nunca pensó que ese sueño solamente había sido un mal sueño o porque había comido mal y tuvo ese sueño. Él siempre creyó a ese sueño que Dios le había mostrado, había entendido que había sido Dios. Y mientras que estuvo en ese proceso, siempre procuró ser el mejor, con paciencia, no desesperado, angustiado, obstinado, porque cuando uno actúa de esa manera, a veces las cosas se alargan. Nosotros debemos esperar con paciencia, como es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que entre eso habla de la paciencia. Y así mismo fue José, con paciencia esperó, y mientras que fue un esclavo fue el mejor de los esclavos, y mientras que estuvo preso fue el mejor de los presos, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver un ejemplo muy bonito de él, que mientras que estuvo esperando, bueno, se condujo correctamente delante del Señor y luego obtuvo la recompensa y bueno, y vio materializado el sueño que él tuvo. Y así debemos ser nosotros, esperar con paciencia aquellas cosas que Dios nos ha prometido, aunque las cosas uno las vea feas, pero uno debe actuar con amor, con paz, sabiendo que la recompensa la vamos a tener del Señor. Y más en los caminos de Él, ¿verdad? Si estamos esperando esa transformación gloriosa del Señor para nuestras vidas, no nos debemos desesperar, como hablan algunas personas diciendo que ya Jesucristo no viene, que eso es mentira, que ya vino, que el infierno está aquí en la tierra, que cuántas cosas uno escucha aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces nosotros como hijos de Dios no debemos creer a esas cosas. La misma palabra dice, bueno, que esperemos con paciencia la venida del Señor, y nosotros la creemos, y así vamos a estar firmes hasta que partamos de esta tierra o hasta que el Señor venga. Y luego dice el 9,
Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Una de las cosas que el Señor nos dice, ¿verdad? Es que no nos debemos quejar los unos a los otros. Y a veces como seres humanos es inevitable eso. Y los hijos de Dios no somos diferentes a eso, ¿verdad? A veces también nos cuesta no murmurar contra nuestro hermano. Yo como madre, ¿verdad? Cuando veo a mis hijas que tienen ciertos roces, ¿verdad? Y viene una y se queja de la otra, siempre trato como mamá de que ese conflicto se resuelva entre ellas. No quiero que estén molestas o que estén peleando. Siempre busco de que ellas estén en paz como hermanas. Y cuando eso sucede en mí, viene a mí a reflexión como Dios nos ve a nosotros como hijos, ¿verdad? Que tanto al que nos ocasiona daño como al que está tranquilo, a Dios los ama por igual y Él quiere que haya paz entre nosotros. Él no quiere que nos comportemos como jueces, porque cuando nosotros empezamos a murmurar de nuestro hermano, a quejarnos contra él, bueno, estamos actuando como jueces y lamentando el caso cuando nosotros actuamos como jueces, lo hacemos para condenar, cuando el juez lo que hace es resolver que ambas partes queden bien, ¿verdad? Entonces que el Señor nos pueda ayudar. Cuando nos quejamos contra nuestro hermano no obtenemos bendición y lastimamos el corazón de Dios, así como la madre cuando tiene hijos y los ve en pleito y uno le duele que sus hijos peleen. Bueno, así mismo es nuestro Dios para con nosotros. No nos quejemos los unos contra los otros, nos dice aquí Santiago, ¿verdad? Sino que si hay algo que nos molesta de nuestro hermano, porque es inevitable, somos seres humanos, bueno, quejémonos contra Dios y veamos lo que nos dice las Escrituras. Normalmente a veces yo me enojo por cosas que suceden y yo sé que tengo que recurrir a la palabra porque es la única manera que yo me pueda calmar. Tengo que orar al Señor para que pueda controlar mi ira, mi enojo contra alguna persona que he escuchado que está diciendo cosas de mí injustamente o está actuando injustamente. Entonces, cuando voy a la palabra del Señor, cuando me presento delante del Señor, bueno, todo ese enojo, toda esa ira, bueno, se va calmando porque el Señor es el único que puede hacer esas cosas. Entonces, que el Señor nos pueda ayudar a nosotros y recordar que la murmuración no es de Dios. El pueblo de Israel, por haber murmurado, bueno, Dios permitió que duraran más tiempo de lo establecido en el desierto. Y Aarón y María, aunque se quejaron de su hermano Moisés por algo que realmente era verdad, pues porque había obtenido una mujer que no era del pueblo de ellos, sin embargo ellos no vieron el trasfondo de todo eso. ¿Por qué Moisés había tomado a esa esposa, verdad? Y dice la palabra del Señor que a Dios le molestó eso, de que ellos se quejaran contra su hermano y bueno, el pueblo de Dios se tuvo que detener durante 7 días y bueno, dice, mientras que María, bueno, había obtenido la lepra por la murmuración y mientras que ella fue purificada, bueno, el pueblo tuvo que detener. Entonces que el Dios nos pueda ayudar. Si nosotros murmuramos contra aquellos que nos hacen mal y empezamos a hablar con otros tratando de justificarnos nosotros y condenando al otro, recordemos, hermano, que eso a Dios no le agrada. Igual así nosotros no hayamos causado daño, pero al hablar mal de mi hermano, bueno, Dios se enoja contra nosotros y nos puede castigar con las cosas que Él hace. No, tal vez no sea la lepra, como dice ahí, pero sí con otros tipos de cosas que a nosotros luego nos va a afectar. Entonces que el Señor nos ayude a sostener el enojo, la ira y que con paciencia podamos esperar que nuestro juez por excelencia haga justicia para nosotros. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios, Dios les bendiga, la bendición del Señor sobre su vida. Bueno, hermano, continuamos aquí en Santiago capítulo 5, versículo 10 y versículo 11. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bueno, mis amados, no se equivoca este hombre, ¿verdad? Con dirección, vamos a decir, del Espíritu Santo, en dar, ¿verdad?, ese toque a la iglesia, vamos a decir, en este tiempo. Hoy día, ¿verdad?, Dios demanda en nosotros esa paciencia y de verdad necesitamos, ¿verdad?, imitar a esos grandes hombres de Dios,
Bendito sea el Señor, hombres de Dios que imitan, ¿verdad?, la figura del Señor. El apóstol Pablo le decía a las iglesias, ¿verdad?, que lo imitaran a él como él imitaba a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y podemos, ¿verdad?, ver y conocer el carácter de este hombre, Pablo, ¿verdad?, un hombre con esa figura, ¿verdad?, esa templanza y esa bienaventuranza a favor de la obra del Señor. Entonces dice allí que tomemos, ¿verdad?, ese ejemplo, ¿verdad?, de paciencia y, como dice la palabra, de aflicción. No es fácil, ¿verdad?, en el momento de la aflicción. De repente alguien nos quiere dar un consejo porque de pronto es superior en ese momento porque pasó por esa etapa. Bendito sea el Señor. Pero de pronto usted que está en ese momento de angustia, de dolor, de tristeza, a veces no queremos, ¿verdad? Oye, hermano, de pronto usted no entiende mi situación. Sí entendemos porque todos hemos atravesado y llevamos ese modelo de Jesucristo. El profeta Isaías en el capítulo 53, allí titula, ¿verdad?, el sufrimiento del siervo, y vimos, ¿verdad?, el proceso y la paciencia de Jesucristo por causa nuestra para alcanzar, ¿verdad?, esa salvación y vida eterna y esa reconciliación de nosotros con Dios, teniendo, ¿verdad?, o pasando por alto ese momento difícil de aflicción. Ese es el tipo de ejemplo que nosotros tenemos que tomar. No es fácil, ¿verdad?, el momento difícil, el consejo, pero sabemos, mis amados, que es necesario a veces la aflicción. Es necesario entender que en medio de la aflicción Dios purifica nuestros corazones, purifica nuestra alma, purifica nuestro ser y crea un carácter agradable delante del Señor. Es un misterio el sufrimiento. Hay gente que está huyendo, ¿verdad, hermano? Hay gente que de pronto en el momento de la etapa difícil no toma, ¿verdad?, la rienda del asunto o el compromiso que tiene con el Señor. Pero, hermano, hay gente que está esperando que el problema pase para iniciar, ¿no, hermano? Con el problema, con la dificultad, con el sufrimiento, tenemos que caminar con el Señor. Como dicen algunos por allí, en el camino, bueno, se enderezan las cargas. El Señor sabe, mis amados, hasta dónde nosotros podemos soportar. Dios sabe hasta dónde nos puede tener. El Señor sabe hasta dónde nos permite ese proceso, porque luego de ese proceso viene la gran bendición para que usted y yo le demos valor a la bendición del Señor. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Conocemos la historia de Job, conocemos el proceso de Job, ¿verdad? De muchas maneras, bueno, Dios nos ha hablado en predicaciones, en enseñanza, y hoy día Dios, ¿verdad?, demanda que tomemos este ejemplo de este hombre, de Job, pero dejando, ¿verdad?, no dejando por alto el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual dice la palabra que fue muy misericordioso. No tanto que fue, sino que es misericordioso y compasivo. En este tiempo el Señor, ¿verdad?, está con nosotros. El Señor en esta etapa, ¿verdad?, vamos a decir, contundente de la vida, porque estamos viviendo momentos, ¿verdad?, del cumplimiento de la palabra del Señor. Hay hambre, hay hambruna, hay dificultades, ¿verdad?, pero tenemos esa confianza en el Señor, esperando en el Señor, teniendo esa paciencia. No solamente determinar, ¿verdad?, esa paciencia en nuestra vida, sino orar, hermano. En la oración, ¿verdad?, está la bendición del Señor. Un ejemplo, ¿verdad?, muy claro y transparente es el de nuestro Señor Jesucristo. Allí muy paciente, pero siempre fervoroso en la oración, fervoroso en la intercesión, orando, porque sabemos que ahí tenemos nosotros la conquista para cada uno de nosotros. Entonces, mis amados, bienaventurados, dice la palabra, los que sufren, ¿verdad? Seamos compasivos, ¿verdad? Seamos misericordiosos, imitando esa fe de Jesucristo en nosotros, poniendo en obra no solamente el predicar, sino también poner en práctica lo que hablamos, lo que anunciamos, lo que enseñamos, ¿verdad?, conforme a la palabra del Señor, para obtener esa victoria agradable de parte de Dios. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos en esta poderosa palabra. En el versículo 12 y 13 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y el 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Bueno, aquí en el versículo 12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Aquí hablaba Santiago al respecto de esto, porque
había muchos, o los judíos, ellos les gustaba, o no sé, tenían como eso de jurar por todo, ¿no? Hablaban o decían algo, tenían que afirmarlo con un juramento, ¿no? Pero aquí el apóstol Santiago dice que les decía que no debían jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada. Ellos juraban, pero ellos no juraban por Dios como tal, porque para ellos el nombre de Dios es muy importante y ellos no lo nombraban, preferían jurar por otras cosas, porque ellos decían, bueno, si nosotros mentimos o algo, de todas maneras no hemos jurado por Dios. Pero no es así, mis amados hermanos. Nosotros no debemos estar jurando ni por mi mamá, ni por mi hijo, ni por lo que sea, sino que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Cuando nosotros somos personas confiables, personas íntegras, cuando tú vas a decir algo, no tienes necesidad de estar diciendo, no, es que yo se lo juro. No tienes necesidad de eso, porque tu conducta te respalda lo que tú estás diciendo. Si tú eres una persona honesta, si tú eres una persona que siempre andas con la verdad, la gente te va a creer cuando tú digas algo. Pero si tú eres una persona que todo el tiempo está mintiendo, está engañando, cuando tú digas algo, las personas pues no te van a creer. Entonces yo analizo mucho las personas, ¿no? Me gusta mucho analizar las personas, y cuando una persona todo el tiempo está diciéndote algo y te dice, no, pero es que se lo juro que sí, es que se lo juro que sí, resulta que muchas veces esa persona está mintiendo. Entonces la manera que él tiene como para que le crean es estar jurando. Y las cosas no son así. Ese no debe ser nuestro comportamiento. Por eso es que nosotros debemos ser personas íntegras en todo, transparentes, lo más transparentes posible. Es verdad, mis amados hermanos, que somos seres humanos y muchas veces tendemos a mentir, ¿verdad que sí? Hay personas que dicen, no, pero es que es una mentirita piadosa, una mentirita blanca, una mentirita negra, una mentirita amarilla. De lo que sea, mentira es mentira, sea pequeña, sea grande, es mentira y no está bien. Porque cuando tú vas a decir una mentira, resulta que tú luego tienes que decir otra mentira para poder afirmar, o sea, esa mentira, y así sucesivamente. Entonces, hay un dicho por ahí que dice que las mentiras tienen patas cortas, y es así. O sea, tú mientes y tarde o temprano todo sale a la luz, porque la palabra del Señor lo dice, que tarde o temprano todo sale a la luz. Entonces no hay necesidad de estar mintiendo, mis amados hermanos. A veces es difícil tal vez decir la verdad. Sí, es verdad, a veces hay momentos en que no es bonito o no se siente bien tal vez uno decir la verdad, pero hay que hacerlo. Entonces, si tú eres una persona confiable, una persona que siempre estás hablando con la verdad, pues lo que tú vayas a decir, las personas te van a creer porque eres una persona confiable. Pero si estás mintiendo todo el tiempo, las personas no te van a creer, y cuando tú digas sí, las personas van a decir, no, yo me lo conozco, ¿no? Yo me lo conozco, yo sé que está mintiendo, yo sé que les pasa como el pastorcito mentiroso, ¿no? En una historia que le cuentan a uno de niño, que el pastorcito siempre decía, ahí viene el lobo, y la gente iba corriendo a salvarle, y resulta que era mentira, que no venía ningún lobo. Y llegó el día en que realmente el lobo vino, y él gritó, y el lobo. Y resulta que nadie le creyó. ¿Por qué? Porque ya había mentido en varias oportunidades diciendo que venía el lobo, y no era así. Entonces, ese día cuando realmente vino y él gritó y dijo que venía, nadie le creyó. Por eso es que debemos ser siempre transparentes, hablar siempre con la verdad. No hay necesidad de estar jurando, y mucho menos en vano, mis amados hermanos, porque así tú jures por el cielo, tú jures por la tierra, tú jures por lo que sea, todo ha sido creado por el Señor, y el Señor está involucrado en todo. Entonces, cuando tú dices una mentira y juras, estás tomando el nombre de Dios en vano. Entonces debemos
siempre ser transparentes y siempre hablar con la verdad, aunque cueste, pero es lo mejor, ser sinceros. En el versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, mi amado hermano. Hay momentos duros en nuestra vida, hay momentos en que uno siente como que se le mueve el piso y como que no sabe qué hacer o no sabe cómo reaccionar. Lo mejor que podemos hacer es orar. Orar es lo mejor. Es lo que va a traer paz a nuestra vida, es lo que nos va a ayudar. No debemos desesperarnos, mis amados hermanos, aunque a veces es difícil y a veces cuesta, ¿verdad? Cuando estamos pasando un momento duro, queremos como que solucionarlo de una vez y tratar de buscar la manera de darle solución a esto. Pero la mejor solución que podemos hacer es orar. Vemos muchos ejemplos en la Biblia, pero el que me llama mucho la atención es el ejemplo de Ana. Ana fue una mujer afligida, fue una mujer que no podía tener hijos y ella sufría dolor y también Penina se burlaba de ella porque Penina sí pudo tener hijos y ella no tenía, y eso para ella era un sufrimiento constante porque ella anhelaba ser madre, ella anhelaba tener un hijo, pero ella hizo algo muy importante, ella oró al Señor, ella le creyó al Señor y ella también entregó ese niño al Señor. Le dijo, Señor, si tú me das un hijo, te lo voy a entregar a ti. Y ella en oración a los pies de Cristo llevó esa petición, y ella estaba afligida, aunque estaba de verdad muy mal, ella la pasó muy mal en ese momento, pero ella hizo lo mejor que pudo hacer y es orar. Ella oró y el Señor le contestó. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros cuando estamos afligidos? Orar, mis amados hermanos. El Señor siempre está allí atento a nuestra oración. Cuando nosotros nos sentimos mal o por algo, hablamos al Señor y el Señor siempre está allí escuchando, presto para oír lo que nosotros tenemos que decirle. Entonces, ya sabemos lo que debemos hacer. Cuando estemos afligidos, cuando nos sintamos tristes, oremos y pidámosle al Señor que nos dé esa fortaleza para seguir adelante. Y dice, la última parte dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Hay momento para todo, como dice Eclesiastés, ¿verdad? Hay momento de llorar, hay momentos de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de bailar, hay tiempo de quedarse quieto, hay tiempo de hablar, hay tiempo de callar. Entonces, cuando estemos alegres, cuando todo esté bien, cuando todo marche bien, el Señor siempre quiere que nosotros tengamos una alabanza en nuestra boca a Él. Y no solamente alabar es cantarle al Señor, sino decirle, Señor, gracias por este día. Yo cuando me levanto le digo, Señor, gracias por este día, gracias porque puedo respirar, gracias porque puedo caminar, gracias porque puedo hablar, gracias porque me puedo mover, gracias porque puedo estar en un matutino más, gracias, Señor. Eso es muy importante, mis amados hermanos, tener en todo tiempo adoración y alabanza a nuestro Dios en nuestra boca. Y no tan solo con nuestra boca, sino con nuestras acciones. Poder confiar y creer que el Señor tiene el control de nuestra vida, y recordemos que si estamos afligidos, oremos al Señor. Si estamos alegres, cantemos alabanza. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Vamos con versículos 14 y 15. Dice así en el nombre del Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, vemos aquí unas instrucciones de Santiago a la iglesia. Continuando con este versículo, ¿verdad? Como el que estaba ahorita hablando nuestra hermana Angélica acerca de ¿qué debemos hacer en ciertas situaciones? Cuando estamos afligidos, cuando estamos alegres, cuando estamos tristes. Y en este caso dice que si alguno está enfermo entre vosotros, ¿qué debe hacer? Cuando alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia
y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, a veces hay personas que están enfermas y no dicen nada. Y no dicen nada, y luego se quejan y dicen, nadie me visitó, nadie, ni el pastor vino a verme, ni a orar por mí. Pero es que no somos adivinos, mis amados hermanos. Siempre digo, yo quisiera tener el don de ciencia y conocer muchas cosas, pero no lo tenemos. Necesitamos la comunicación, hermanos. Si usted está enfermo, es necesario que usted le haga partícipe a los ancianos de la iglesia, al pastor, a los líderes, a los hermanos. Hermano, me siento enfermo, necesito la oración. No le dé vergüenza pedir la oración o no se sienta mal porque tenga que pedir la oración. Aquí nos dice la Biblia, llame, alguno está enfermo, usted está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por usted. Allí hay algo que nos dice que ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. También en este versículo, algunos estudiosos dicen que no solamente se refiere a la enfermedad física, sino también hay personas que están enfermas espiritualmente hablando. Y esto lo vemos muy, muy continuamente en muchas personas. Y cuando alguno se sienta también enfermo espiritualmente, decaído, como que siente quizás algo en su corazón contra alguien y esto le ha afectado su vida espiritual y lo ha enfermado, quizás alguna situación que haya pasado, entonces es necesario llamar a los ancianos de la iglesia, llamar al pastor, llamar a los líderes. Por favor, ore por mí, me siento enfermo. Recuerde que las enfermedades no solamente son físicas, entonces sea una enfermedad física, sea una enfermedad espiritual, es necesario pedir la oración. Y dice que lo ungirá con aceite. En el Antiguo Testamento, sobre todo en los tiempos bíblicos, podemos ver que el aceite de oliva era muy utilizado. Y era utilizado como para ungir a los enfermos, personas que tenían dolencias y todo. Y se ve que a través de esta unción, a través de este aceite, ellos le daban, yo qué sé, un masaje allí, y esto le traía alivio a esa persona. Entonces el aceite muchas veces fue utilizado de una manera medicinal. Otras veces también vemos el aceite como un símbolo simplemente de la unción del Espíritu Santo, entonces como símbolo. Pero no podemos tampoco tomarlo como una cuestión que si no le ungimos con aceite, el enfermo no se va a sanar. No es así, porque también vemos en la palabra muchas sanidades que fueron hechas sin necesidad de colocarle aceite. Es, por ejemplo, aquella mujer que tocó el manto del Señor, el borde del manto. Él no la ungió con aceite. Y muchas personas pedían sanidad al Señor y el Señor la sanaba. Vemos sanidades, por ejemplo, el cojo de aquel de la hermosa, cuando Pedro le dijo, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate. Y se levantó. Entonces, no es exclusivo, pero sí hay la posibilidad, y si usted quiere utilizar el aceite, conforme a esta palabra, puede hacerlo, pero que sepa que el aceite no es el que va a sanar al enfermo, es la oración de fe. Es la oración de fe la que va a sanar al enfermo. Recuerde, sea enfermedad física o sea una enfermedad espiritual. Y dice allí, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Dice que el Señor lo levantará. Puede ser que esta persona en lo espiritual hubiera estado enferma y a través de esta oración que el líder, el pastor haga por él, esta persona sea levantada y sea restaurada en el nombre del Señor. Pero también cabe destacar, mis hermanos, que debemos tener claro que aunque nosotros debemos orar con fe, creyendo en el poder sanador de Dios, porque Dios es nuestro médico por excelencia, Él es el que sana, también debo tener en cuenta que Dios no va a sanar a todas las personas. Y esto lo tenemos que tener claro a la hora que vayamos a orar. Pero esto tampoco nos debe impedir que oremos por la gente. Ay, no, y si oro por él y no se sana. Hermano, si no se sana, ese no es su problema. Siempre y cuando usted vaya y ore con fe, ahí ya lo demás lo va a hacer Dios. Si Dios quiere sanarlo, está en el plan de Dios sanarlo, Dios lo va a sanar y lo va a levantar.
Y si Dios no lo hace, Él es soberano, Él sabe por qué no lo hace. Pero nosotros hagamos la parte nuestra y Dios hará la de Él. ¿Cuál es nuestra parte? Orar con fe, creyendo en las promesas de Dios y en el poder sanador del Señor, y Dios hará lo que tenga que hacer en cada vida en el nombre del Señor. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, dice allí que el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entendemos en este contexto que la persona que ha llamado al pastor, que ha llamado a los ancianos, pues si él considera que ha cometido una falta, debe hablarla, debe expresarla, y entonces dice que si hubiera cometido pecado le serán perdonados. ¿Por qué? Porque hay una confesión. Recuerde que la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hay personas, hermanos, que están enfermas y están enfermas por causa de un pecado. Esto puede pasar, pero no es siempre. No podemos juzgar que una persona que está enferma es porque pecó. Recuerden aquel ciego que los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Y qué le dijo al Señor? Ni este ni sus padres. Él nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, no podemos ir juzgando a la gente pensando que la gente puede estar enferma por un pecado, pero no podemos negar que es posible que alguna persona que haya fallado, que haya pecado, pueda tener como consecuencia una enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, una persona que haya sido contagiada de un SIDA, por decir algo. Esa persona llama a los ancianos, ¿verdad? Y le piden que ore por él porque tiene cierta situación. Pero si él ha cometido un pecado, ha sido de acostarse con otra persona que no es su esposa, sino su esposo, yo qué sé, tiene que confesar y decirle, pastor, bueno, tengo esta enfermedad, pero es que yo pequé, yo hice esto. Entonces son momentos donde la persona debe confesar el pecado para que sea sanado, para que sea restaurado, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual, que es lo más importante. Amén. Entonces, cuando alguno está enfermo, llame a los ancianos, y los ancianos, ¿qué vamos a hacer? Orar en el nombre del Señor, ungiéndole con aceite si es posible. Si no tenemos el aceite, igualmente tenemos la unción del Espíritu Santo, porque el que sana no es el aceite. Hay personas que tienen el aceite como un fetiche. Ay, Dios mío, el aceite ungido, el aceite realmente no podemos decir que el aceite es ungido, sino el aceite es para ungir. La unción está en la persona que ora. Esa es la persona que es la que tiene la unción. El aceite es un símbolo. Si lo tenemos, gloria a Dios. Si usted no lo tiene, lo importante es la fe. La oración de fe es la que va a levantar al enfermo. Así que en el nombre del Señor, recuerde esta palabra siempre, amado hermano. Y si usted se encuentra en esta situación, sea enfermo físico o sea enfermo espiritual, llame a los ancianos, pida oración, pida ayuda en el nombre del Señor para que Dios lo restaure. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Gloria a Dios, la paz de Dios sea con todos. Seguimos, el versículo 16 dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seas sanado. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Bueno, aquí nos está diciendo que debemos confesar nuestras ofensas. Siempre hay tropiezos con las personas, pero también debemos nosotros reconocer, ¿no?, que lo bonito de una persona, lo más bonito, es que reconozca sus propios errores, ¿no? Saber que yo tuve la culpa y enmiende eso, ¿no? Pues has pasado un problema porque no, para que haya una cosa tiene que haber dos personas, pero tienes que reconocer que les has ofendido, ¿no? Y pedirle perdón. Algunos dicen, no,
yo no le ofendí, el que me ofendió fue él. Yo no tengo por qué pedirle perdón, él es el que tiene que pedirme perdón. Amados hermanos, están completamente equivocados todo aquel que diga tales cosas, ¿no? Porque de todas maneras ofendemos y podemos decir, así sea que nos ha ofendido, pues acércate a esa persona, eres cristiano, eres temeroso de Dios y dile, verá Señor, yo o amigo, como le quieras decir, tal día tuve tal problema con usted, yo quiero que me perdone. Me perdone por lo que le dije, por lo que le hice, quiero pedirle perdón, ¿no? Y quiero que sepa que yo no tengo nada con usted. Si usted me ha ofendido, pues ya está echado al olvido y arreglar la situación. Porque no sabemos nosotros si en ese momento que estamos nosotros disgustados con esa persona, con ese, viene la venida del Señor o caigo muerto por ahí y me voy con ese rencor, ¿no? El rencor es una cosa que le acompaña a uno todo el tiempo donde quiera que va. Ese no se queda. Ay, pero es que este me hizo tal cosa, hoy yo no quisiera verlo, ¿verdad? Y todo el tiempo está con esa amargura, ¿no? Y se está enfermando uno. Por eso mejor es sacar eso, sacar esa espina que te está hincando, sácala. ¿Y cómo te la sacas? Conversando con esa persona, ¿no? Ya conversas con esa persona, se ponen de acuerdo los dos, hacen una oración, ¿no? Y el Señor se encarga en que eso se olvide para siempre, ¿no? Y ya no recordar más eso para nada, ¿no? No, si nosotros, pongámonos cuenta, nosotros vamos por ahí, nos cortamos, nos hacemos un corto, nos lastimamos, duele eso, ¿no? Está viendo, ay, me dolió, va y se cura o se va al médico ya. Pero después que ya pasó eso, ya ni te acuerdas que te has golpeado, no te acuerdas que te has cortado, ¿no? Porque eso ya está echado al olvido. Así mismo es cuando tú haces tu vida, cuando tú te reconcilias con tu amigo, con aquel hermano, entonces ya eso está olvidado y ya no hay para qué recordar más de eso, ¿no? Ya dejemos eso al olvido. Por lo tanto, debemos nosotros también reconocer que nosotros ofendemos, ¿no? Y no dejarle la culpa solamente a él, que él fue el que me ofendió, él es el que tiene que decirme y él que tiene que hacerme las cosas. No, Señor, no es así. Todos ofendieron y de una u otra manera busca la manera de que se reconcilien. Ahora, si has pedido perdón, lo has llamado a esa persona para la reconciliación y él te ha rechazado, no te quiere atender, allá él que se las arregle con Dios el día de mañana, pero tú ya diste tu paso, ¿no? Ya yo creo que estás libre de culpabilidad porque el Señor te está dando cuenta que de buen corazón te acercaste humillado ante esa persona a pedirle perdón y esa persona no te quiso atender, entonces ya no es culpa tuya, ¿no? Por lo tanto, no tengas vergüenza, no tengas temor en pedirle perdón a una persona con quien hayas discutido, con quien hayas tenido ese problema. Pídele perdón para que se reconcilien y siga la paz entre ustedes los dos, ¿no? Que el Señor les ayude y el Señor nos ayude a tener esa capacidad de pedir perdón, reconocer nuestras ofensas que nosotros también ofendemos. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Seguimos con el versículo 17. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Mis amados hermanos, aquí nos da un ejemplo y es el ejemplo de Elías. Nosotros hemos oído las hazañas, las historias de Elías, cómo hizo descender fuego del cielo 3 veces, cómo Elías caminó durante 40 días en ayunos hasta llegar a Oreb, cómo se le apareció el Señor allá en la cueva a Elías. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Mis amados hermanos, Elías se deprimió
Elías sintió una opresión tremenda y se metió en una cueva. Después de un ayuno de 40 días, las personas suelen salir ungidas a predicar, dispuestos a hacer la obra de Dios. Pues Elías terminó su ayuno encerrado en una cueva. Y cuando se le acerca a Dios y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Él le responde con una historia. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo y me buscan para matarme. Dios le dijo, sal de la cueva. El asunto es que nuestra relación con Dios no depende de nuestro entorno. Nuestra relación con Dios no depende de terceras personas. No tenía nada que ver que el pueblo de Israel se estaba descarriando, que el pueblo de Israel se había ido detrás de la idolatría para que Elías estuviera encerrado en la cueva. Eso no le justificaba aquella acción. Así que si tú eres una de esas personas que estás deprimida, si tú eres una de esas personas que no quieres salir de casa, que quieres encerrarte en ti mismo, mira, levántate, sal en el nombre del Señor, porque Dios está contigo. Dios sigue siendo Dios. Su mano no se ha cortado para sanar, para librar. Él sigue actuando. Los que cambiamos somos nosotros. El mismo Dios que te libró años atrás sigue siendo el mismo Dios de hoy y está dispuesto a librarte hoy en el nombre del Señor y ayudarte hoy. Cuando nosotros vemos esos profetas, nos imaginamos que eran hombres intocables, hombres que no cometían errores, que no tenían defectos, pero no es así. Dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Parece que Elías tenía un poco mal temperamento, de tal manera que cuando Dios le dice que unja a Eliseo y Eliseo se pega detrás de él le dice, quédate aquí que yo me voy a Jericó. Dios me manda a Jericó. Pero Eliseo estaba dispuesto a pagar el precio, estaba dispuesto a soportar el mal temperamento de Elías y le dijo, vive Jehová que no te dejaré. Elías le preguntaba, pero ¿qué te hice yo, muchacho? Déjame aquí, quédate aquí que yo me voy al Jordán, Dios me manda al Jordán. Él le respondió de la misma manera, vive Jehová que no te dejaré, donde tú vayas yo iré. Elías era semejante a nosotros, 2 ojos, 2 manos, 2 pies. Elías cometía errores, pero sin embargo era un profeta de Dios. Los pescados tienen espinas, hermano, pero sin embargo buscamos el pescado para comer su carnita. Así, mis amados hermanos, los hombres de Dios, las personas que sirven a Dios tienen defectos. Debemos echar eso a un lado y tomar lo positivo de las personas en el nombre del Señor, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Moris Cerulo fue un predicador judío, ya él partió con el Señor hace unos cuantos años, y él en una ocasión estaba preparándose para salir a una campaña y le cayó una tristeza, una angustia, una depresión. Y él le decía al Señor, encerrado en su habitación, Señor, ¿por qué tenemos que ser tan humanos, tan débiles, tan de doble ánimo? Y el Señor le dijo, ¿como quién quieres ser tú? Él le dijo, si pudiéramos ser como uno de esos hombres del tiempo antiguo. ¿Como quién? Le pregunta Dios. Como Abraham, Señor, el padre de la fe, aquel que le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Yo quiero ser amigo tuyo, Señor. Yo quiero creer a tu palabra. Y Dios le preguntó, le dijo, ¿le darías tú tu mujer a un impío para que se acueste con ella? Él dijo, no, Señor, soy capaz de dar mi vida por mi mujer. Y Dios le dijo, Abraham lo hizo. Le dijo a Faraón que Sara era su hermana y Faraón la tomó para hacerla su esposa, su mujer o una de sus concubinas, y yo tuve que darle un sueño para que no lo hiciera. Le dijo, devuélvele esa mujer a su marido, porque
ese hombre es profeta y va a orar por ti. Así que, mis amados hermanos, Abraham lo hizo, le dijo Dios a Moricerulo. Ay, Señor, yo no lo haría. ¿Cómo quién quiere ser ahora? Yo quiero ser como Moisés. Dios le dijo, a Moisés le di mi palabra en 2 tablas de piedra, y cuando descendió del monte las batió contra el suelo y las hizo pedazos. ¿Lo harías tú? ¿Agarrarías la Biblia y la batirías contra el suelo? No, Señor, le dijo Moricerulo. ¿Cómo quién quiere ser ahora? Yo quiero ser como David, Señor, ese hombre que el que tú peleabas todas sus batallas. Señor, yo quiero ser como ese guerrero David. Y Dios le dijo, ¿matarías a un hombre para quedarte con su mujer? No, Señor, yo no haría eso. Pues David lo hizo, mató a Urías y se quedó con su mujer. ¿Cómo quién quiere ser ahora? Inclinó su rostro Moricerulo y le dijo, Señor, yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Mis amados hermanos, Dios nos hizo. El día que nos hizo rompió el molde con nuestros defectos, con nuestros errores. Mis amados hermanos, Dios nos hizo diferente a todo y así nos va a usar porque Él nos hizo así. Así que sé original, sé tú mismo, sírvele a Dios con todos tus espinas, tus pegostes, tus debilidades. Sirve a Dios, que Dios escoge vasos de barro para que la gloria y la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. El versículo 18 dice, y otra vez oró. Bueno, seguimos en el 17 porque dice que era hombre semejante con pasiones semejantes a la nuestra, y oró para que no lloviese, y no llovió durante 3 años y 6 meses. Dios respondió su oración. No llovió hasta que Elías volvió a orar. Hubo una sequía tremenda. El rey acá estaba buscando para matarlo, no lo encontró hasta que Elías mismo se presentó delante de él por orden de Dios. Mis amados hermanos, Dios le respondió la oración y también va a responder las nuestras. Ya te recuerda esto. Si tienes aflicción, haz oración. Si estás alegre, canta alabanza. Si estás enfermo, llama. Ay, la llamada está a la distancia de un número de teléfono. Agarra tu teléfono y llama a los ancianos, llama al pastor, llama, pide la oración. Esos hombres no son adivinos, llama. Ay, la gente suele condenar a alguien en los momentos más difíciles. Le gustan tener a los ancianos al lado, al pastor al lado. Y cuando alguien se muere y no le avisan al pastor, ¿cómo se va a enterar que se murió fulano si él no es adivino, tampoco es profeta? Entonces hay que comunicar, hay que llamar en el nombre del Señor. Pues Elías oró y Dios le oyó. Y hoy estamos nosotros, ya no están esos profetas. Ay, ¿será que tenemos que ser exclusivamente perfectos para que Dios nos oiga? No, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, al tal Dios oye. El versículo 18 dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Oró para que no lloviera y no llovió. Oró de nuevo para que lloviera y llovió. La Biblia dice que si 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa, todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Los cielos se disponen cuando nosotros oramos. Dios está dispuesto a oír tu oración, a oír tu clamor. Claman los justos y Dios oye y les libra de todas sus aflicciones. Dice que otra vez oró y la lluvia dio, el cielo dio su lluvia y la tierra produjo su fruto. Se acabó la sequía, se acabó la hambruna, se acabó la miseria cuando Elías oró. Imagínate tú la manera que Dios nos da autoridad y control de las cosas para que dominemos. No te dejes dominar por el mal. Ay, es que tengo debilidades. No, Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no de cobardía. Así que no me seas cobarde, sino que sé valiente y esfuérzate, que Dios está contigo. Cuando vayas a un lugar a predicar y tengas oposición, toma el control de esa oposición, domina esa oposición,
con tu oración, así como Elías oró para que no lloviese y no llovió, oró de nuevo y vino la lluvia y la tierra produjo de nuevo. Así Dios oye nuestras oraciones. Ora por tu nación, ora por tu familia, ora por los amigos, ora por los que te rodean, para que ellos alcancen misericordia delante de Dios, para que su situación mejore, para que no anden desempleados, para que no estén enfermos, para que el coronavirus no acabe con su casa. Ora a Dios, que Dios oye tu oración. El versículo 19 dice: hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Si alguno de vosotros se ha extraviado y alguno le hace volver del error de su pecado, salvará un alma del infierno y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué quiere decir? Que cuando la gente se aparta, cuando la gente se descarría, eso no es nada nuevo, sucedía ayer y sucede hoy. El apóstol Pablo habla de Demetrio, que le hizo oposición, no solamente se apartó de él, sino que le hizo oposición. Habla de Demas, que le abandonó amando las cosas de este mundo. Cuando la gente se extravía, cuando la gente se descarría, oremos por él y hagámosles volver en sí, hagámosles volver del error de su pecado. Y si lo logramos, dice que salvará un alma del infierno. Aquella persona se salvará y cubrirá multitudes de pecados. ¿Cuánto daño hace un pecador? Arrastra a su familia tras sí. Es triste, es triste. Ay, cuántas historias tenemos nosotros que hemos visto. Un padre de familia con su esposa trae a sus hijos al culto. Ay, qué lindo una Navidad cuando hacen el teatro de Navidad y el jovencito hizo el papel de Jesús a los 12 años. Pero un día su padre se descarría, se extravía, se va otra vez al mundo y comienza a vender droga. Su esposa terminó haciendo lo mismo, sus hijos siguieron su ejemplo. Un día el muchacho se apartó de tal manera que mató a 2 personas para robarle y los bañó en cal para que no se descubrieran sus huellas, pero no hay nada oculto que no salga a la luz. Hoy está pagando una condena de 50 años. ¿Quién iba a pensar que aquel niño que hizo el papel de Jesús a los 12 años iba a ser un delincuente, un asesino, un criminal? Mire, el que crea que está libre de pecado, mis amados hermanos, cuídese. La Biblia dice que si alguno es sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales, sustentarles con espíritu de mansedumbre. No terminemos de hundir al que cae, al que desmaya. Vamos a tenderle la mano para que se levante. Hoy Dios quiere levantarte. Así que el que haga volver al pecador del error de su pecado, salvará un alma del infierno y cubrirá multitudes de pecados. Gracias al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy estamos nosotros, ya no están aquellos profetas del tiempo antiguo. Así que hoy nosotros estamos dando la palabra para que aquellos que se han apartado de Dios, los hijos pródigos, los descarriados, se vuelvan a Dios antes que sea demasiado tarde. En este momento, allí donde estás, yo quiero orar por ti entregándole tu vida al Señor. Pon la mano derecha en tu corazón. Cierra tus ojos y di conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, y te recibo, como mi Salvador. Entra en mi corazón, y quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre. Perdona mis pecados, borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame vida nueva. Engendra a Cristo en mí.
mí. Engendra en Cristo en mí. Opera en mí. Opera en mí. El milagro del nuevo nacimiento. El milagro del nuevo nacimiento. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.